Bueno, pues como he ido anunciando esta semana, hoy nos va a tocar hablar de un poquito de finanzas personales, de inversión, de lo que viene siendo hablar del dinero, que es una de las cosas un poco tema tabú, y para ello tenemos de invitado a Héctor Chamizo. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Javi. Bueno, Héctor es muchas cosas, es divulgador, es streamer, es periodista, lo podéis leer en Forbes, si no recuerdo mal, en La Información, ¿verdad? ¿Has sido, que esto es una pregunta, no sé si sigues siendo periodista del Business Insider? O participaste en él, No, por lo menos, ¿no? Yo te conocí a sí, través de ahí. he estado colaborando prácticamente 4 años con Business Insider Ujú, y bueno, pues por los diferentes proyectos que, como bien has dicho, estoy inmerso y porque, bueno, también al final muchas veces la vida, los caminos se separan y se separan en plan bien y con amistades y bien, pues determinados proyectos se acaban ujú, y ya está. ujú, Pero todo muy bien. De hecho, mismamente mi mujer sigue colaborando con Business Insider y fantásticamente bien. O sea, que colaboraba con ellos y efectivamente con Forbes y La Información colaboro habitualmente. Y ujú, de hecho con Forbes soy también encargado de los especiales de fondos de su coordinación. He ujú. coordinado ya 2 especiales de fondos, que son prácticamente una revista, porque tienen más de 100 páginas. Y bueno, pues encantado de la vida con contar con ese proyecto, que Forbes, como bien sabes, es un medio internacional y de mucho prestigio Sí, sí, y sí. fantástico. Sí, 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 desde luego. Vale, y vamos a ver, antes de empezar, Héctor, para quien no te sitúe, ¿quién eres? ¿De dónde sales? ¿Qué edad tienes? Sabemos que estás casado, porque lo acabas de decir. Cuéntanos un poquito sobre ti. Pues a ver, quien no me conozca, bueno, soy Héctor Chamizo, que ya me has presentado con nombre y apellido. Soy periodista financiero, especializado más bien en la parte de mercados y finanzas personales y fondos de inversión. Como bien has dicho, actualmente colaboro en los medios en los que has comentado. También soy estrecho colaborador de algunas agencias de comunicación. También colaboro con banca de inversión y gestoras de fondos y llevo algún proyecto de algún blog y demás. También delegando y externalizando determinadas cosas a las que no se puede, a las que no llego por mí mismo. Hablo de temas en lo que no van firmados por mi nombre, ¿no? Ujú. Y aparte de eso, recientemente he lanzado un canal de Twitch y de YouTube. Bueno, el más importante es el de Twitch, en el que, bueno, lo que intentamos es fomentar la educación financiera y traemos invitados de diferente tipo y demás. Y previamente, respondiendo a tu pregunta de dónde vengo, pues bueno, a ver, aparte de haber cursado mis estudios de periodismo en la Complutense, hace ya tiempo que ya, tiempos inmemoriales, ¿no? Que casi no me acuerdo de cuando hice la carrera. Pero bueno, aparte de eso, pues yo ya tengo experiencia en periodismo económico desde el 2008 prácticamente, que es cuando empecé a hacer prácticas en 5 días. Entré ahí, estuve un verano, la verdad que aprendí bastante. No me engatusó en principio lo que era el periodismo económico de entrada. Yo tenía como muy en la cabeza el periodismo deportivo en aquel momento, ¿no? Y de ahí, bueno, fue mi primera experiencia, bien, saqué cosas positivas, pero yo iba con mi cabeza ahí, no, 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 periodismo deportivo, ¿no? Y de ahí ya empecé a hacer prácticas en Eurosport primero, Ujú. luego en Marca y luego en el mundo deportes, o sea, me fui a la rama deportiva. Y cuando terminé de todo eso, que justo pilló la crisis económica bueno, muchas dificultades para encontrar trabajo, empecé, o sea, seguí incluso siendo comercial vendiendo tarjetas de crédito, o sea, absolutamente nada que ver, pero sí que he ligado luego, mira, al sector bancario. Y de ahí, pues mira, empezaron a salir alguna ofertita puntual de periodismo económico. Yo, por suerte, tenía buen nivel de inglés y tenía como esa ventaja respecto al resto de candidatos que muchos pues no tenían, ya sabemos, ¿no? Que aquí el inglés ahora ha mejorado un poquito, pero en esa época era Desde luego. bastante lamentable, la verdad. Ujú, ujú. Sí, sí. Y a partir de ahí hice una entrevista para estrategias de inversión. Entré a trabajar en estrategias de inversión, me tiré ahí 3 años, casi 4 prácticamente también, un ciclo largo por cuenta ajena. Y luego, pues ya empecé por la vida por cuenta propia. Fui también coordinador de Fans and Markets de dirigentes, ahí también era por cuenta propia, también empecé a colaborar con otros sitios, con Capital Madrid, y bueno, y a partir de ahí la vida me fue llevando a donde estoy actualmente, ¿no? Se puede Y decir ese que es un poco el tienes, recorrido. tienes calle, ¿eh? Tienes calle. ¿Qué edad tienes? Y edad, es verdad, sí, edad 34 años voy a hacer el 12 de mayo, tengo 33 todavía. Joder, macho. Nada, soy millennial, De los pero ya, primeros. claro, los millennials ya somos veteranos casi, ¿sabes? Ya al principio me Sí. acuerdo que éramos los jóvenes y ahora ya empezamos a ser veteranos. Ya te digo, ya te digo, ya te digo. Bueno, pues, joder.
para la edad que tiene, la verdad es que he recorrido hay un trecho. Y mira, vamos a empezar por aquí porque a mí me ha parecido muy curioso y me ha encantado, la verdad, que estés intentando, mediante tu canal de Twitch, tu canal de YouTube, acercar esas finanzas personales un poquito a la gente más joven, o al menos no a la gente más joven, sino al nuevo formato, que es las redes sociales. Y me parece súper importante porque sí que es cierto que cada vez hay más cuentas que hablan del tema, pero en mi opinión no están tan profesionalizadas como lo que estás haciendo tú. Y mi primera pregunta ante esto era, ¿por qué crees que no se ha hecho antes? ¿Por qué crees que gente, oye, tú tienes que tener un montón de compañeros que han trabajado contigo, que siguen, vamos a decirlo así, no, no es tan exacto, pero como un poquito en la vieja escuela, haciéndolo de la manera tradicional y no acercando de esta manera? Tú al final en tu canal de Twitch, ¿que cómo era? Héctor Chamizo, mi Héctor canal de Chamizo. Twitch es Héctor Chamizo, y lo que pasa es que ahí está subdividido en diferentes programas. Luego, si quieres, ya Luego profundizamos. entramos en tu canal. Pues eso, al final entrevistas a gente, bueno, pues incluso a chavales que se dedican a la divulgación. Luego sí que entrevistas a gente más experta, entrevistas a gente conocidilla y tal. Y bueno, es curioso porque, bueno, te está yendo bien y demás. Y creo que es un formato muy acertado con el que encima consigues cierta fama, cosa que llamaría mucho a la gente a hacerlo, pero aún así no lo veo, ¿no? Entonces, ¿por qué empezaste y por qué crees que no lo están dirigiendo esa gente a ese camino, que es el futuro, las cosas como son? Pues mira, ¿por qué empecé? Primero, porque vi un nicho importante que no se había ocupado, principalmente, que es además lo que estás comentando, y aparte de haber un nicho que no se había ocupado, me preocupa la falta de educación financiera que hay en España, ¿no? Entonces, como yo llevo trabajando en esto, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Más de 10 años y leyendo informes y tratando con muchos expertos y ya no solo eso, sino hablando de economía con mi círculo cercano, que en muchos casos no saben conceptos básicos de finanzas personales, pues me preocupaba, ¿no? Y sí que veía que, fíjate, a raíz de la cuarentena sí que vi como mucho interés por la parte financiera, por la gente joven, sobre todo la generación Z, y más interés en el mundo de la inversión y las finanzas, muy ligado, es verdad, que, o mucho de ello, y si quieres luego puntualizamos al tema cripto, pero sí que había ese interés. Entonces dije, joder, pues qué mejor manera que hacerlo a través de un canal como Twitch, en el que están prácticamente toda esa generación, incluso la mía, los millennials también estamos dentro de ese nicho poblacional que consume Twitch. Y dije, pues vamos a intentar a darle una vuelta, a ver cómo lo hago. Me tiré mucho tiempo pensando qué era la mejor manera, qué era lo diferencial, ¿no? Que al final Ujú. pudiera marcar la diferencia. Vi muchos canales de cripto ligado a análisis técnico, vi mucho tema de formativo a nivel mercados, pero no vi nada que como que conjuntase todo, ¿no? Como que fuera más general, que tuviera Ujú. varios programas. Incluso se me ocurrió como el formato estrella, que es lo que hago los miércoles, que es Let's Talk, que es hablar de economía con gente vinculada a la economía, pero con gente también no vinculada a la economía, pero desde un prisma económico. Es decir, que me venga un cantante, como vino Chica Sobresalto, es concursante de OT, Ujú. Mayalen, y me hable pues de cómo es la industria de la música, de cómo fue su vida económica después de Operación Triunfo, un poco ligado a la economía, de cómo se organiza sus finanzas, de que ella es autónoma y cómo se gestiona todo. Ujú. Vino Mister Ego, por ejemplo, que es un freestyler conocido que compite en la FMS, en la principal liga de freestyle de España, de rap, y también me habló de lo mismo. Y mañana mismamente, bueno, mañana no sé cuándo se va a emitir esto, pero el miércoles 27 de abril viene un productor de una de las grandes productoras de España más importantes, que tiene series como El Príncipe, como Toy Boy, Ujú. etcétera, etcétera, de plano a plano. Y un poco con ese enfoque, y nadie había hecho eso. Entonces dije, pues me lancé, ¿no? Y un poco, por resumirte, aquí la gente se suele lanzar a la piscina, ¿no? Dice, voy a streamear y luego busca como la parte de monetización, ¿no? Y yo dije, no, yo sí lo quiero hacer bien, tengo que conseguir primero construir eso y Un luego buen ya... proyecto y ya vendrá después el Eso. dinero. El dinero viene después, eso es así. Pues, No, pero en mi caso, en mi caso no fue así, es lo que te estaba diciendo, que fue al revés. Busqué patrocinadores que me fomentasen y me sufragasen pues el equipo, poder yo contratar a una persona que editase vídeo, otra persona que me hiciera las miniaturas de YouTube, porque yo no llego a todo, claro, yo tengo mis ocupaciones periodísticas habituales y evidentemente
no soy capaz de llegar a todo. Si no tuviera un equipo detrás, no puedo hacer todo. Entonces, tuve suerte, bueno, por los contactos que he ido haciendo a través de todos estos años, Ajá. pues Allianz Global Investors se decidió por patrocinarme, más adelante Bitpanda también, después RN, que también era cliente mío previo porque yo les llevo blog, dijeron que les pareció un proyecto interesante, entonces al final, Ah, qué de poco bueno. en poco, pues he conseguido varias marcas que han apoyado el proyecto y que por lo menos un año me han garantizado, ¿sabes? Entre lo que han ido patrocinando este tiempo. Qué bien, qué Y un bien. poco eso. Y luego me preguntabas, ya no me acuerdo de la otra Sí, pregunta. era, pues eso, que al final tú aprovechaste un nicho que no estaba cubierto. Ya me acuerdo, sí. Encontrarte un nicho que no esté cubierto es complicado y bueno, al final hay muchísimo analista, pero de la vieja escuela, lo que se llama la vieja escuela, que es así. Efectivamente, ¿no? Y sí, que yo me acordaba lo que me estabas diciendo, que es por qué el resto no lo ha hecho, ¿no? Y al final yo creo que el resto tampoco lo ha hecho, primero porque yo creo que es falta de tiempo en muchos casos. O sea, el periodismo por cuenta ajena, compañeros que son muy buenos y son grandísimos profesionales, a los que mando un abrazo desde aquí, pues no disponen a lo mejor del sosiego necesario y del tiempo y un poco de las ganas para poder hacerlo. Y luego que hay que ser valiente y tirarse a la piscina y arriesgarse y renunciar a cosas. Yo he tenido que renunciar a cosas ahora, como te he dicho, pues colaboraciones y demás que tenía, pues he tenido que Sí, sí, renunciar sí. para esto. Y yo sé que es duro y es duro porque al principio los inicios son complicados y tú lo sabes que tienes un podcast y el crecimiento al principio cuesta y hay que pelearse mucho, pero yo confío en el proyecto. Ujú, y que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Bueno, yo no streameo, yo no hago directos, salvo alguna cosa puntual, y es complicado, ¿eh? Ponerse delante de un micrófono y hablar, porque ahora mismo esta entrevista no está siendo en directo, ¿no? Pero cuando lo haces, es complicado, y la gente preguntándote y tal, y sobre todo mantenerlo, pues, con esa asiduidad, porque tú no lo haces una vez al mes, estás todo el día, prácticamente. Entonces, claro, es muy complicado y muchas veces no reconocido. Sobre todo eso, no está valorado. Pero yo creo que está escogiendo muy buen camino y la verdad que es algo necesario, ¿no? Y mira, volviendo a lo que un punto fundamental que has dicho, es que te encontraste una falta de educación financiera. Y eso era de un poquito de lo que quería hablar en esta entrevista, ¿no? Nos dieras ese punto de vista tuyo. Vamos a ver. Eh, vamos a empezar por el principio. Esa falta de educación financiera, ¿de dónde crees que viene? Porque yo no considero que la falta de educación financiera venga solamente de los jóvenes ahora. Muchos de los problemas que vienen son de gente que mayor que tú y mayor que yo, Claro, que no han claro. tenido, no han tenido esa educación financiera. O sea, no estamos hablando de que la educación financiera se haya venido abajo con la generación Z, como tú comentabas, de los últimos. Sí, no, no, no. De mucho más adelante, mucho, mucho más. Y esto es lo que acaba llevando al problema que tenemos ahora, ¿no? Sí, absolutamente. Esto, claro, viene arrastrado de atrás. De hecho, nosotros somos herederos de las generaciones anteriores y las generaciones anteriores son los que nos han enseñado a nosotros. Y es verdad que muchas cosas se han reconvertido, pero falta todavía bastante. Yo fíjate que en el instituto he estudiado o estudié economía y hay conceptos básicos que tampoco me enseñaron, ¿no? Entonces, claro, eh, pues ya una base tenía, pero aún así era una base muy baja. O sea, yo me di cuenta cuando entré en el periodismo económico que digo, hostia, es que realmente no tengo ni idea. O sea, me Ujú. tengo que formar ahora. Y ahí es cuando me empecé a formar, empecé a leer mucho, a hacer cursos, a hablar con muchos expertos, a hacer muchas entrevistas y a partir de ahí empecé a entender la economía, de verdad. Pero te hablo de la economía doméstica, ¿eh? O sea, porque... Claro, claro, no estamos Claro, hablando de ser un experto en mercado financiero, no, no, te estoy hablando de saber autogestionarte, que es uno de los problemas graves que tiene la gente, y la gente no sabe ahorrar. Ya no te estoy claro, diciendo claro, claro. invertir, te estoy diciendo ahorrar, autogestionarse tú y hacia algo que no sea un cortoplacismo extremo. Totalmente. Si esto vamos, es que es así absolutamente. Entonces, claro, Em, ¿de dónde viene esto? De generaciones anteriores, sí, viene de la base. Al final todo suele venir de la base, ¿no? De una falta de educación, primero en las casas y los hogares de cada uno, y quien haya, pues eso ya es a título individual de cada padre, si ha instruido a sus hijos en gestionarse su paga, por ejemplo, o su pequeño presupuesto, pues ahí sí que habrá conseguido que esa persona, con el paso de los años, sea responsable. Pero seamos realistas y la mayoría no es así. La mayoría de la población no ha sido así, por desgracia, que ojalá fuera así. Y luego, aparte de interiormente las casas, en los colegios, como digo, hay una falta grande
Y luego los institutos y en la educación secundaria, incluso universitaria, si no es una carrera especializada puramente en economía, tampoco se estudia economía. Sí, Entonces, sí, sí, claro. sí, sí. Y es mm, terrible porque no es que no se estudie economía como tal, es que no se estudia nada. Cuando te digo no, nada, o sea, tú has dicho claro. que acabaste la carrera ya hace muchos años, acabarías hace, bueno, hace 15 años aproximadamente estarías estudiando la carrera, más o 2012. menos. 2012. Yo te estoy hablando de que la acabé hace 4 o 5 años y te estoy diciendo que ni carrera, pero es que ni el concepto más básico de qué saber, de lo que es saber qué es la inflación, o que ahora que se comenta mucho, o nada, 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 cómo funciona una hipoteca, absolutamente nada. Entonces es terrible, es terrible. Entonces, claro, cuando te encuentras esa falta de educación financiera, claro, ahora dices, vamos a intentar arreglarla, que es una de las cosas que tú haces, ¿no? Intentar arrojar un poco de luz a esta caverna, ¿no? Entonces, y mezclándolo con las redes sociales, ¿vale? ¿Tú crees que lo que se está haciendo con el tema de instruir de esta manera, que es al final a título personal, porque las cosas siguen igual, o sea, ahora mismo, igual que no había educación financiera antes, sigue sin haberla ahora, eh, el tema de las redes sociales con esto de la formación financiera básica, por lo menos, y séme sincero, ¿vale? Está perjudicando más todavía la situación porque ojo con lo que Pues ojo, 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 porque es una cosa delicada, porque sí que es cierto que hay mucha gente muy buena haciendo un muy buen trabajo, pero por otro lado se están creando unas falsas expectativas. eh, Me hace mucha gracia, el otro día estaba en Twitter y leía un meme que decía, dice, madre mía, era el San Jordi, el día del libro, y le decía, dice, madre mía, le he comprado una rosa a mi mujer y por eso no podré tener 100.000 euros dentro de 30 años porque lo he metido en un fondo de inversión. ¿No? Eran gilipolleces así, pero es que ojo con la broma, ¿eh? Ojo con la broma. no, no, mira, sí, yo me mojo absolutamente. Yo además en cosas polémicas tiendo a decir, bueno, en esto no me quiero meter y tal, pero en esto evidentemente sí. Sí, evidentemente las redes, el problema es que a título, esto lo he hablado otras veces, en otras charlas y demás, y siempre digo lo mismo. El problema es que a título individual tienes que mm, saber diferenciar el grano de la paja. Y hay mucha gente que no sabe hacerlo. Si no tienes una formación previa, y si no tienes unos estudios previos, y si no tienes un sentido un punto de vista autocrítico, es difícil separar el grano de la paja. Con lo cual, es un caladero de rumores y fake news, las redes sociales, que lo que hace es que el que lo hace bien sea ya apuntado con un dardo, ¿no? Y que digas un vendehumos, me cuenta lo mismo, o a mí me digan no me creo lo que dices porque es lo mismo de siempre, porque no sé qué. Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? Que hay tanto vendehumos que es muy difícil para el usuario y sobre todo porque hay mucha oferta, porque hay muchos perfiles. Entonces Muchísimo. el usuario se despista. O Ujú. sea, yo que consumo redes sociales y tú también, muchas veces vas ahí haciendo scroll y tal para arriba para abajo y dices otro de finanzas, tal, tal, tal. Y tú porque tienes autocrítica y conoces temas financieros y yo también, pues decimos, este tío, ¿qué coño me está diciendo? ¿No? Y me está hablando de que las cripto es muy fácil y que tiras un Fibonacci para abajo, un RSI y te vas a forrar invirtiendo en Shiba Inu o en Dogecoin o en lo que sea. Pero claro, tú sabes de eso, pero el que no lo sabe, luego invierte, se siente estafado y dice, cualquiera que me hable de finanzas, una cruz. Ujú. Y esto es un problema. Y es lo que siempre digo, y lo difícil de todo eso es que es muy difícil, es muy complicado regularlo. O sea, yo lo veo muy difícil, porque son puertas al campo, ¿no? Al final sí que puede intervenir la CNMV en determinados perfiles si están haciendo recomendaciones de inversión claramente y recomendaciones además muy heavies, pero si no es así, es que además muchos se amparan en, bueno, esto no es recomendación, no sé qué, no sé cuántos, tal. Mira, no Yo, por quería. ejemplo, Sí, 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 continúa, sí, habla, continúa. habla, habla. No, lo decía Digo, porque justo que acabas de decir del tema de regularlo, me acaba de venir a la cabeza, yo me acuerdo que estaba viendo un stream tuyo con David Martínez, que bueno, tú lo sí. conoces bien, yo estuvo aquí en el, Hablamos de en eso, el, además. en el Hablamos de podcast, eso. hablasteis de eso, y yo estaba ahí atentamente escuchando, y claro, cuando hablábamos de temas de regulación, y yo no quiero ser pesado, me imagino que si me sigues, conoces más o menos lo que opino, al final el tema de la regulación es una cosa complicada porque al final sabes qué deriva, en mi opinión, en el repartir licencias. Hmm. En repartir una licencia. Entonces, ¿eso qué provoca? Pues que la calidad muchas veces se venga.
porque quién imparte las reglas para conseguir esa licencia? ¿Por qué tú, o por ejemplo, David, que es un chaval que, oye, entiende de lo suyo, divulga muy bien, tiene buen contenido y tal, a lo mejor no cumple las reglas? Quiero decir, es complicado el tema de cómo el tema de la regulación, o cuando querían decir que iban a entrar en los perfiles que hablaban de criptomonedas. Oye, tú también sabes quién es perfectamente, Víctor Domínguez. ¿A Víctor Domínguez le vas a pedir una licencia para hablar de criptomonedas, o a Carlos Adams? Acabarías cortándoles de raíz, te lo aseguro, cortándoles de raíz, porque ni la buscarían. Entonces, el tema de la regulación, no sé qué opinas tú, pero entiendo tu parte, ¿vale? Entiendo por tu parte porque te podrías quitar a mucho vendehumo, pero ¿qué haces al final? ¿Cerrarle una cuenta? Es que es lo que te digo, es una materia muy sensible y muy difícil. Tampoco es lo mismo asesorar financieramente a determinados perfiles o ser asesor financiero como tal que ser un divulgador. Es que yo creo que aquí es la diferencia. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que son asesores financieros después de todo este tiempo, y esta gente ha estudiado un montón, están súper preparados, o sea, y han gestionado patrimonios súper elevados. Y claro, es que esta persona, si engaña al partícipe, al inversor, está penado, quiero decirte. O sea, es así. Pero una persona que no está regulada, claro, si estás asesorando financieramente, es que es lo que te digo, no es lo mismo divulgar y decir, y si alguien me pregunta, Héctor, ¿tú en qué inviertes? Y yo digo, ojo, yo invierto en esto, pero que yo soy un chupatintas como cualquiera y yo tengo mis conocimientos, pero tal. Tú haz lo que quieras con tu dinero, eres responsable. Yo, como asesor financiero, decirte, invierte aquí porque esto, esto y esto y esto y esto, tal. Si ya lo estás asegurando y estás recomendando, Claro, es claro, muy claro. No, claro, claro. divulgador y Ojo, asesores. ojo, claro, claro. Otra cosa es que esté recomendando, efectivamente. No, en eso te entiendo perfectamente. El problema es que, claro, esta divulgación también está teniendo tanto éxito es porque hay gente que te está enseñando, ¿vale? Gratis. Gratis. Claro, claro, sí. Eso es Por eso digo que clave. hay que diferenciar. Claro. Eso es clave. Te está enseñando gratis una persona porque le apetece hablar de fondos, te creas un perfil y hablar de fondos y recomendar uno que otro, mejor que puede estar equivocado o no, ¿no? Pero claro, como lo hace de forma gratuita, pues al final es mucho más fácil tener esto. Pero bueno, y una vez hablado esto, claro, si para un perfil como el tuyo, en el que habla de este tema, de estos temas y tal, a un nivel no muy elevado, ¿no? Tú eres un experto en mercado, podrías hacer unos análisis mucho más profundos de lo que hacen muchas veces, ¿no? Claro, tú al final estás le estás tendiendo la mano a la gente que muchas veces no tiene ni idea, ¿no? Entonces, ese primer paso, porque a mí, por ejemplo, desde mi perfil, que yo no hablo, sí que puedo comentar, tal, pero mi temática no es las finanzas personales, ¿no? Y yo recibo cientos y cientos de mensajes diciéndome, Javi, ¿cómo puedo empezar? Javi, claro, ¿qué libro me compro? O que incluso me pasan perfiles diciendo, ¿qué opinas de este? ¿Es un vendehumo? No lo es. Entonces, a esa gente, y te juro que me cuesta mucho darle una respuesta. Porque ni yo mismo, bueno, yo sí, al final yo empecé pues leyendo mis cositas, yo utilizo mucho, y eso lo recomiendo siempre, oye, si tú no te has leído un libro en tu vida, no te puedes leer un libro de economía porque es que no vas a poder. O sea, literalmente es que no vas a poder. Entonces, transitar a otras formas, a canales, a YouTube, que está muy bien y hay un contenido excepcional, ¿no? Pero me cuesta decirles cómo empezar. Es una cosa que me cuesta. Entonces, tú que eres muchísimo más experto que yo, ¿cómo recomendarías a una persona que dice, oye, mira, no me puedo pagar un asesor financiero, ¿vale? Y quiero empezar a hacer esto. ¿Cuál sería tu respuesta? Sobre todo, para empezar, te refieres a ahorrar, ¿no? O a planificarte financieramente, Sí, ¿no? quizás sí, porque creo que es la base principal, el ahorro. Claro, claro. No, no, es que primero le diría, o sea, primero, si tengo que lanzar ahora un mensaje, le diría que haga introspección sobre sí mismo y investigue qué es lo que le está fallando de su economía personal. Entonces, la base de todo es la planificación financiera. ¿Y cómo hacer eso? Pues al final, fíjate que es tan simple como que en Internet hay 1.000 millones de artículos de planificación financiera y de asesoramiento financiero y de estos temas, ¿no? De educación financiera. Yo he escrito cientos, o sea, te digo yo como otros compañeros periodistas y como economistas y demás. O sea, yo empezaría por ahí. Pues mismamente en Business Insider hay un montón de artículos y lo hacen muy bien. Y yo es verdad que lo hice en su día para ellos y hay muchos artículos de
de finanzas personales que pueden ayudar, de cómo ahorrar, de qué métodos de ahorro hay, de qué es lo más importante dentro de la planificación financiera, que siempre va a ser pues hacer un presupuesto, eh, establecer unas dinámicas de ahorro base, eliminarte gastos, pues bueno, todo lo típico, ¿no? Dentro de las finanzas personales, que no me quiero extender porque eso ya te digo que lo pueden encontrar. Ujú. Y aparte de eso, de leer artículos de este tipo, luego, pues hay muchos, incluso hablábamos de divulgadores financieros, ¿no? Pues estos perfiles, como David Martínez, por ejemplo, de MJ Finance, hace mucho por la planificación, por la educación financiera. Incluso hay otros como Gabriel García, por ejemplo, que también lo hace y tiene pues vídeos muy interesantes dentro del mundo Ujú. de las finanzas personales. Ujú. En mi propio canal de Twitch también lo hago, en Ujú. la parte de educación financiera, en la sección de educación financiera. Y en YouTube hay muchos que pueden encontrar de educación financiera, ¿no? Arte de Ujú. invertir, por ejemplo, habla más de la parte de inversión, pero hace muchas cosas de educación financiera, no Ujú. sé, muchísimas. Y luego Sí, sí. libros, por supuesto. Padre rico, padre pobre, el hombre más rico de Babilonia, pues los tipicazos, ¿no? Libros así de cabecera que son indispensables para, para comenzar a invertir, ¿no? Y ahorrar, sobre todo ahorrar para planificarte. Un poco Sí. eso. Y si tiene ocasión y hacer algún curso, también recomendable. Y hay algunos gratuitos, ¿eh? Y vamos a entrar, iba a entrar ahí un poquito más adelante, pero ya que lo dices, te lo digo, te lo comento. La gente también, y esto viene provocado por ese miedo que hay, cree que hacer cursos de estos o mentorías con gente y tal es una pérdida de tiempo. Y yo personalmente lo pensaba también, ¿eh? Lo pensaba también. Y después de haber hecho alguno, me he dado cuenta de que hay gente que es muy buena. Puede que te salga rana, eso es así, pero ese Sí. perder el miedo a intentar formarte por una cosa que no esté, por así decirlo, regulada, que no tenga que ser un máster de una universidad y tal, tampoco piensas igual, ¿no? Tampoco hay que perder ese miedo, me refiero, a poder hacer una cosa así. Y aparte, igual que tú dices que hay gratuitos o muy, muy económicos. Es que mismamente yo he hecho cursos de análisis técnico que no están auspiciados por ninguna universidad ni nada y súper útiles. Y luego he hecho cursos que han sido una castaña, pero es que he ido a restaurantes que están con muy buenas críticas y han sido una mierda, hablando mal y pronto, y he ido a otros que a lo mejor, oye, tiene buenos comentarios, pero no tantos como el otro, y eran excepcionales. Es que esto es como Muy todo. buen O ejemplo. sea, claro, o sea, tú te puedes equivocar en las elecciones, pero que de ahí a generalizar de que impartir un curso o más bien recibir ese curso es algo negativo o que no aporta nada, pues es no ser realista desde mi punto de vista. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que el problema es quedar separado. Oye, a lo mejor te equivocarás, pero si te equivocas, algo Claro. aprenderás. No te estoy diciendo que de primeras te encuentres al primer nota de internet y le pagues 3.000 pavos por un curso de finanzas personales, por supuesto, pero es que estamos hablando de tener un cierto sentido común antes de elegir esto, ¿no? Eso Y está claro. muchos ponen también esos precios desorbitados por una cuestión de marketing. No sé si te suena una polémica que hubo con Rubén Vilela, que además nos seguimos mutuamente y yo tenía otro concepto, ¿no? De lo que era Rubén en este caso, por un poco la cercanía que habíamos tenido y tal. Ujú. Y él fue polémico porque anunció un curso de bolsa por 100.000 euros. Entonces, Salió, claro, salió, sí, 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 es verdad, verdad. ¿no viste eso? No sé, Bueno, a ver, eso era un eso, despropósito. Era un eso es despropósito. marketing porque en realidad, ¿quién crees que va a pagar eso, no? Por hacer un curso. Él te dice que sí, tú le dices, vale, yo como periodista le dije, pásame capturas, pásame información. No, eso es confidencial, es protección de datos, tal. Digo, entonces no. Claro, yo cuando pido a otras personas, mismamente entrevisté la semana pasada a Enrique Morís, ¿no? Que Enrique tiene Morís. cursos también. Sí. Ujú. Y él te pasa con transparencia datos de gente que ha hecho sus cursos y demás. Entonces, Sí, claro, sí, sí, sí. la noche y el día entre una persona que está haciendo puro marketing y otro que va con transparencia, por lo menos conmigo ha ido con la transparencia. Sí, 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 sí. Entonces, Y eso un que es, poco eso. ¿ves? Pero a Enrique lo han machacado. A Enrique lo han Muchísimo. machacado. O sea, a Enrique lo han llamado de todo lo malo posible. Estafador, vende humos y tal. Y es cierto, y yo eso lo hice para comprobarlo en su momento, de estas formaciones, de esto que anunció. No, si quieres, escríbeme por aquí y tal. Y yo quería ver la documentación que tenía y tal. Y era transparente y te contestaba, ¿eh? O sea, no sé. Para Sí. que, para que veamos lo que es el asunto. Que a Enrique lo han tachado incluso en la televisión de ser un. Entonces, pero bueno. Y
dando un saltito más, ¿vale? Al igual que hemos hablado de ese primer punto, como sería, por ejemplo, las finanzas personales a la hora de conseguir un ahorro y tal, hay otro punto importante, que es muchísima gente que sí que consigue ahorrar, o que tiene ahorros, ha podido conseguir, pero le tiene un miedo terrible, terrible a la inversión. Sí, muchísimo. ¿Cómo quitar ese miedo? Porque, claro, estamos en lo mismo de antes, el miedo a invertir, el miedo a que te estafen, lo que sale de que, oye, lo mejor, lo más segurito es que lo tengas en el banco y tal. Quitar ese miedo también es fundamental, porque es el segundo paso después de haber conseguido cierto ahorro. Yo a esta gente, y que muchos de ellos son de mi círculo cercano, tengo que decirlo, Uh-huh. lo que les digo, les comento siempre es, ¿qué te da más miedo? ¿No mover el dinero o cada año tener menos dinero? Es decir, que cada año puedas comprar menos cosas con el dinero que tienes. ¿Qué te da más miedo? Porque al final, si dentro de 10 años lo que te puedes comprar ahora, tú te puedes comprar un 75% de lo que te podías comprar, pues claro, eso da más miedo, ¿no? De decir, hostia, es que no me da mi dinero para llegar a lo que debería. Entonces, si tú no mueves ese dinero y tú le haces entender lo que es la inflación a la gente, que es que pierdas poder de compra con el paso del tiempo y que, por ejemplo, ahora, bueno, hay una inflación muy alta. Esto no va a permanecer en el tiempo durante 1.000 millones de años. Esto es así. Ahora son por situaciones coyunturales, vamos a tener inflaciones altas durante un tiempo, pero luego lo suyo es que durante el largo plazo estén en el torno del 2% al 3, 5 como mucho, ¿no? Esos son los Normalmente. niveles razonables, ¿no? No el 10%, que es una locura. Pero claro, 2% cada año, pues es que es un suma, 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 y al cabo de 50 años, pues a lo mejor te puedes comprar la mitad de cosas que te podías comprar hace 50 años. Uh-huh. Entonces, claro, cuando haces entender eso, y dices, si tú lo mueves incluso de una forma conservadora para, por lo menos, no perder ese poder de compra, ese poder adquisitivo, Uh-huh. pues es una manera de protegerte. Y las personas que lo han entendido cuando se lo he explicado y cuando lo hago en el canal, que lo hago muchísimo y tengo ya la lengua súper agitada y trabajada con esto, pues terminan movilizando el dinero. Aunque sea poco, claro, mucha gente dice, no tengo. Esto te lo habrán dicho a ti también, ¿no? No es que no tengo, es que voy justo, es que no sé qué. Y dices, pero tú fumas, ¿no? Bueno, no te digo a ti en tu caso, ¿no? Que te lo gestiona. Pero hay Sí, mucha sí. gente que, yo qué sé, que se da unos caprichos enormes y que no es consciente. Haz consciente los gastos y luego ya vemos si puedes o no puedes. A lo mejor no puedes, a lo mejor es verdad que vas justo y a lo mejor tienes que intentar generar más dinero como sea, ¿sabes? Uh-huh. O porque hay mucha gente que por alquileres, tal, pues va muy justo. Uh-huh. Pero si no, hay mucha gente que no va justa. O sea, es la realidad. Es así, es Entonces, así. la gente... Y en estos últimos 2 años, salió un estudio hace poco diciendo que con el tema de la pandemia y tal, la cuenta de ahorro de los españoles había crecido bastante, ¿no? Al final habían consumido mucho menos y habían ahorrado bastante, pero el dinero seguía estancado. Seguía estancado, seguían ese miedo a perder que es lo que tú dices. Sí, Sí. no como en Estados Unidos, pero es que esto me recuerda a que en Estados Unidos ha sido lo contrario. Que además allí, lo que bien lo sabes, ¿no? Que aquí en Europa lo que se ha fomentado es solventar y aguantar los puestos de trabajo, porque aquí tenemos un sistema endémico del mercado laboral en la Unión Europea y allí, como ese problema no existe tanto, se ayudó a las familias con cheques. Entonces, la gente con esos cheques, ese dinero extra, muchos lo han invertido. De hecho, la proporción de inversores minoristas en Wall Street está en máximos desde la burbuja.com, porque la gente ha movilizado el dinero en la bolsa. Eso es bueno y malo, también te digo. O sea, es bueno porque al final, pero claro, es gente no formada en muchos casos que Efectivamente. con su Ujú. dinero hace, yo qué sé, locuras. Entonces es bueno y malo porque también es más dinero que entra en el sistema, que por eso también hay más rally de la bolsa, o sea, todo va ligado. Hay más subidas, para quien no entienda lo que es un rally, son Ujú. subidas en los índices bursátiles. Y que, claro, ahí sí que ha habido movilidad. Y tú ves el gráfico, por esto te lo digo, porque tú ves el gráfico de ahorro de Estados Unidos y hace así un pico, el mayor de la historia, y ahora está, pum, en niveles normales, porque ya se lo han fundido el ahorro entre comprarse casas, que está el mercado inmobiliario, una locura, una burbuja espectacular en Estados Unidos. Entre lo que te digo de la bolsa, claro, entonces ha habido, pum, y aquí no ha pasado tanto eso. Ahora se ha reducido bastante el ahorro, pero está muy parado, lo que dices tú. Vale, y dando un saltito más, ¿no? Hemos pasado por el ahorro, ese miedo, esa no, no saber ahorrar, ese miedo a invertir una vez que tienes el ahorro. Y ahora, hablando del tema inversión y tocando dos palos. En primer lugar, tú que conoces más este mundillo, ¿cómo considerarías al inversor español?
Es una pregunta complicada, ¿vale? Pero ahora verás por qué te lo pregunto. Sí, pues a ver, el inversor español suele ser extremadamente conservador, además es que está en múltiples estudios, o sea, eso lo puedes ver, que le gusta mucho invertir en depósitos ladrillo y productos poco arriesgados, pero luego a su vez hay una parcela dentro del inversor español que le gusta ganar mucho dinero con poco riesgo y en poco tiempo. Ujú. Y eso no existe, claro, o sea, es un producto que efectivamente no existe. Entonces es, por un lado, conservador y por otro lado, iluso. Esos serían mis dos adjetivos. Conservador e iluso. Vale, perfecto. Ese es el inversor medio, que estamos hablando de una edad, pues quizá no joven, ¿no? Más o menos, vale. Sí, sí, sí. ¿No te está chocando ahora con todos los jóvenes que están entrando con el tema, tú antes lo has mencionado al principio, con el tema cripto, el tema tal, ese choque que está habiendo? Porque tú ahora hablas con cualquier joven que sí que es cierto que cada vez están hablando más de inversión y tal, no sé cuánto, al menos en este mundillo. Sí, sí, sí. Sí. Yo los veo, y yo sí que hablo mucho de cripto, a mí me encantan, yo estoy muy invertido en las cripto y tal, a mí con conocimiento, pero me gusta mucho, pero me choca ese cambio total. Tú hablas con cualquier padre de estos chavales y es contrario totalmente a esto, y ahora se está viendo un perfil al riesgo, muchos por desconocimiento, por supuesto, totalmente contrario, ¿no? Y a mí esto me choca muchísimo. Sí, pero porque son rentables, o sea, porque muchas criptos hasta ahora han dado rentabilidades espectaculares, entonces cuando se ve mucha rentabilidad, incluso invirtiendo poca liquidez, pues es como muy goloso. Es como tomarse como que muchos se lo toman como si fuera la quiniela, que digo yo siempre, ¿no? De hecho, aquí el boleto meto 50 pavos o 100 y, oye, si saco 3.000, pues mira, eso que me he llevado. Y otros que invierten más, que eso ya es lo peligroso, ¿no? Que te metes en esta espiral y es todavía peor. Muchos sí que están formados o sí que tienen interés. Y, joder, yo he hablado con muchos jóvenes que digo, coño, pues saben bastante del mundo cripto, que es un mundo que yo defiendo, ojo, que antes he dicho lo de, os digo mucho lo del tema de meme coins, Shiba Inu y todo esto, pero el mundo cripto es un mundo a estudiar y yo de hecho tengo una sección que se llama Crypto Space en mi canal de Twitch en el que lo hablamos desde un punto de vista didáctico y por supuesto que lo defiendo, pero desde el punto de vista racional y quitándote la emocionalidad, que es lo peor para el mundo de la inversión. ¿Y qué pasa con las criptos? Que hay mucho de emocionalidad, hay mucho de impulso, de, hostias, que mi vecino se está forrando con esto y yo también tengo que ir a ello, porque si no voy a ser el patito feo del estanque. Y esto pasa mucho en el mundo de las cripto y los jóvenes, yo creo que muchos se están formando bien, pero otros que no, por desgracia, por desgracia. ¿Y cómo puede acabar todo esto? Pues seguramente quien se haya instruido financieramente y haya diversificado bien su capital, pues seguramente tendrá una rentabilidad estable a lo largo del tiempo, porque es un segmento del mercado que, como digo, yo creo que ha llegado para quedarse, pero quien se deje llevar por los ruidos va a palmar mucho, porque va a haber cadáveres por el camino, porque lo hablaba con Sergio Cripto, ¿no? Recientemente en mi canal. Probablemente el 80% de las criptomonedas Desaparezca. no desaparezcan, Sí, 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 efectivamente. sí, son proyectos que no tienen fundamentales detrás y se van a caer, se van a caer. Que hoy ha salido un token, no sé si lo has visto, pero ha salido un token, lo estaba leyendo justo antes de la entrevista, ha salido un token que era algo así como Elon Musk compra Twitter, que bueno, Ah, sí, ahora sí, 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 lo he visto, lo lo he acaba visto. de comprar. Sé que esto no va a ser en directo, pero ahora, lunes a las 9, a las 10 y cuarto de la noche, acaba de comprar Twitter, ¿no? Bueno, pues ha sacado un token diciendo Elon compra Twitter y se ha disparado, macho, se ha disparado. Y es algo, bueno, claro, no hemos visto ni siquiera un activo que se le parezca un poco a lo que está pasando con el tema de las criptos. Y yo creo que eso y la accesibilidad que tiene comprar una cripto Exacto, exacto. es un tema complejo, complejo porque encima, además, hablan mucho de que lo quieren regular y tal. Yo lo veo complicadísimo, complicadísimo regularlo, muy complicado. Y lo que tú dices de los cadáveres en el camino, eh, yo sí que creo que hay cierta burbuja con el tema de las cripto, muchas de ellas sobre todo, y va a hacer polvo. Pero va a hacer polvo a mucha gente. Hay muchos chavales que no tienen nada de dinero y lo poco que tienen se lo han metido a tal. Y va a ser catastrófico. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es lo que dices tú que
y ya es que es todo lo relacionado con las cripto. Es verdad que hay muchos segmentos de las criptos en los que hay una burbuja espectacular, sobre todo en estos tokens como el que has comentado ahora, incluso en tokens que han sido estafa, como por ejemplo fue el caso del token del juego del calamar, ¿no? En su día, que fue una estafa tremenda. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado y alentar desde aquí a que la gente vea y estudie bien los productos en los que invierte, porque si no puede pasar esto, ¿no? Que metes algo porque piensas que es un pepinazo y el pepinazo te lo metes tú, básicamente. Y entonces, relacionado con el mundo cripto, hay burbuja en algunos tokens, efectivamente, y también en el mundo NFT. Ahí veo una burbuja bastante grande. Me parece una idea, siempre lo digo, ¿te gustan los NFTs? Yo digo, me gusta la idea, pero me parece que hay burbuja ahora. O sea, me parece que cuando la burbuja el furor se acabe y se estabilice y se acabe la volatilidad, la idea en sí de vincular determinadas cosas a un formato digital y a un número de serie, por así decirlo, ¿no? Vinculada a la blockchain y tal, y que sea propio, puro y exclusivo, me parece bien la idea. O sea, me parece que en un mundo digital, en un ideario digital, puede ser una idea disruptiva. Tal y como se ha implementado ahora y como lo están tomando muchos de cualquier cosa, inflarla por oferta y demanda. Claro, los que me justifican los NFTs y los precios, cuando vienen al canal, también me dicen, no, pero es que esto se ha pagado por eso. Digo, ya, y se pagaba también por un tulipán en la burbuja de los tulipanes, no sé cuánto, y luego era una mierda eso, porque la flor se muere y no vale para nada y tal. Y el NFT va a valer un monkey de estos, ¿sabes? Un ape va a Sí, sí, valer 2 millones, va a valer 2 millones de dólares siempre. O va a valer 20 mañana, después de valer 2. Pues es que yo no lo sé. Es que, claro, es que no lo sé. Probablemente no valga 2 millones. A ver, el tema de los NFT también pienso que le tienen. Sí que es cierto que hablan de las utilidades que puedes tenerlas, pero claro, esa utilidad que puede ser, que puede tener un NFT tiene que valer lo que cuesta. Y en muchísimos de los casos no lo es, no lo es. Y me vale para. Es una buena idea, ¿eh? A ti te implementan, Sí, por yo ejemplo, cuando, igualmente. cuando te hacen el ejemplo claro de para ir a las entradas de un concierto, y tienes toda la razón del mundo. Es así, Un pero billete de es avión, por un billete ejemplo. de avión, sí, sí, cualquier cosa que tenga que ir a tu nombre, o no a tu nombre, sino que solamente lo puedas tener tú y sea inimitable. Esa idea es cojonuda. Si lo piensas, es cojonuda. Pero pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Eso ya estamos hablando de otro nivel. O sea, si la cripto ya es complicado, eso estamos hablando de otro nivel. Si el Y problema son los excesos, si el problema son los excesos. Es como cuando tú, si te tomas una cerveza, pues bien, pero si te tomas 500, pues hay exceso, ¿no?, de alcohol en sí, tu cuerpo. sí, sí, sí. Pues esto es lo También, mismo. también es un poco moda. Claro, efectivamente. Yo creo que es un poco las dos cosas y que el tiempo lo dirá. Y seguramente sea un... Es que yo creo que hay mucho crecimiento ahí, pero un crecimiento estable. Es que si nos ponemos a hablar de excesos, pues mínimamente yo creo que Tesla, por ponerte ese ejemplo, ¿no? Es Ujú. una gran empresa, una empresa escalable, con un CEO que puede estar muy discutido por su parcela personal, pero que como empresario es intachable desde mi punto de vista, pero que su precio se ha desorbitado desde hace muchos años. Entonces, ¿es una empresa muy buena? Lo es. ¿Está cotizando como debe cotizarse una compañía? Desde mi punto de vista, no. O sea, si Ujú. fuera un 40% más barata, el otro día lo dije, digo, me parecería una empresa que como inversor yo la tendría en cuenta a título personal. Pero ahora, pues me parece que están unos múltiplos caros. O sea, hablando de excesos, ¿eh? Sí, sí, Simplemente sí, te sí, hago la sí, 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 comparativa. sí, 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 sí. Mira, y hablando de precios inflados, ¿vale? Por ejemplo, una de las reflexiones que hablaba, vamos a volver a nombrarlo con David el otro día, era que estábamos hablando de la caída que tuvo Facebook y, me dijo una cosa muy curiosa y tenía, en mi opinión, toda la razón del mundo. Oye, ¿hasta qué punto estas empresas pueden crecer tanto? O sea, tienen que tener un tope. O sea, lo que no puede ser es, por muy Amazon que seas, subir un 20% anual los últimos 5 o 6 años, 7 8 años. Tiene que tener un tope. Lo hemos visto en Facebook, aunque bueno, creo que Facebook es algo más particular. Creo que esa bajada tan bestia, no sé si. Porque Facebook no es solo Facebook, son mil cosas, ¿no? Pero mira, lo hemos visto en Netflix, por ejemplo, Sí. recientemente. Claro, eso, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú crees que va también a petar en algún momento? Porque es cierto que tienes un tope, macho. Hombre, yo es que creo, claro, el crecimiento ilimitado no existe. Al final te tienes que diversificar, comprar otras empresas. Pues un ejemplo claro.
de lo que estás diciendo fue en su día Microsoft en la burbuja.com estalla y era la debacle, y cuando empieza a diversificar su negocio ya después de la etapa de Steve Ballmer, que se fue Bill Gates, cogió las riendas de la empresa Steve Ballmer. Steve Ballmer, bajo mi punto de vista, pues llevó la empresa a un, digamos, punto muerto. Y cuando llega Satya Nadella, la revoluciona de nuevo. Apuesta por la nube, apuesta por una diversificación brutal. Ahora, fíjate, se mete en la industria del gaming, de los videojuegos. En su momento en el lanzamiento de Xbox, pero ahora lo revitaliza aún más. Ese es el ejemplo de la diversificación y crecer, crecer, crecer. Claro, eso incluso haciendo eso es complicado. Yendo a lo que dices de Netflix, ¿qué le pasa a Netflix? Que el streaming tiene un tope, y su tope y su techo se alcanzó bastante con la pandemia. Todo el mundo estaba en casa, estaba cuarentenado a nivel mundial, las suscripciones se dispararon. Eso era, bueno, esto es la leche, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que empiezan a levantar restricciones, volvemos a nuestra vida normal, sale más competencia, que esto también es importante. Una cosa, si tú eres un monopolio oligopolio y tienes un nicho de mercado y eres estable y tienes un crecimiento constante siempre, pues eres una empresa que vas a dedicar a repartir dividendos con el paso del tiempo. Véase Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que Coca-Cola es una empresa que está ahí, todo el mundo consume, consumo habitual y tal, y siempre reparte buen dividendo y tiene su recorrido en bolsa, pero más estable que el de estas empresas grandes que tú comentabas anteriormente. Pues o te conviertes al futuro en una Coca-Cola, por ponerte ese ejemplo, o al final tendrás altibajos, o tendrás que reorganizar tu negocio y meterte en otro nicho, ¿no? En resumen, para no extenderme, no hay crecimiento ilimitado. Tienes que tirar por otros lados. Por ejemplo, Disney, ¿no? Disney, que es una empresa centenaria. Disney empezó siendo productora audiovisual, o sea, haciendo producciones, y ahora hace de todo. O sea, ahora tiene Sí, sí, sí. cruceros, Se ha diversificado mucho. publicidad, claro. Entonces, o diversificas o mueres, que es lo que le pasa a Netflix. Ahora por eso se quiere meter en el mundo de los videojuegos. Para mí, la estrategia esta que quiere hacer de meter publicidad y limitar las cuentas compartidas sería su muerte, desde Sería mi su punto de muerte vista. total. Sí, sí, desde luego. Desde luego, lo de limitar. No sé cuál peor, pero yo creo que lo de los anuncios no se toleraría. O sea, tú no te puedes comer. Sobre todo cuando has alimentado. La plataforma de Netflix era cojonuda. O sea, no he visto una interfaz mejor. Tú no le puedes. Eso que tiene Netflix bueno es que te vas de serie a capítulo, y empiezas a meter anuncios. Eso está, vamos, es ponerte la cruz encima. No, claro, y sobre todo porque tienes otras plataformas que no te meten Que no te lo anuncios. van a Y dar, claro. tienes Disney, por ejemplo, o Amazon, que son transatlánticos, que antes lo hemos comentado, y que están tan diversificadas que si les va un poquito peor el streaming, pues tampoco pasa nada. No van a depender de los anuncios para eso. No es su principal área de negocio. El de Amazon es Amazon Web Services, más allá del tema del comercio electrónico. Y el de Disney son los parques temáticos cuando empiece ahora otra vez después de la pandemia, y luego las producciones audiovisuales. Entonces, no dependen de eso. Por tanto, Netflix, el problema que tiene es que tiene que generar mucho contenido y amortizarlo rápidamente, y como no diversifique, pues tiene un problema gordo. Y como haga estos recortes de cuentas compartidas y lo de la publicidad, para mí es la línea equivocada. Pero es que es así porque además encima cada vez tiene más cuestionamiento sobre la calidad de sus series y sobre su contenido, que hace contenido muy bueno, pero hace contenido también muy desastroso Muy desde malo. mi punto de vista como usuario. Pero claro, o lo haces o vas hacia otro lado, como se hablaba de los videojuegos, que para mí es una salida, o lo puede pasar mal. Pues sí. Oye, pues Héctor, no te voy a quitar más tiempo, vamos a hacer 50 minutos. Ha sido un placer tenerte, te expresas increíblemente bien. Voy a volver a recordar su canal de Twitch, Héctor Chamizo, en redes sociales es lo mismo, Héctor Chamizo. Estás en Instagram, estás en Twitter, estás Todo. en YouTube, estás en todos lados, es fácil encontrarte. Así que nada, espero poder conocerte en persona tarde o temprano y más pronto que tarde. Y nada, ha sido un placer, Héctor. Que te vaya muy bien y muchas gracias por lo que haces. Muchas gracias a ti por invitarme a este espacio. Nada, espero que os haya gustado a todos vosotros, y cuando quieras me llamas, y por supuesto conocernos en persona, y otro día que quieras invitarme aquí a tu canal, yo encantadísimo de la vida. Nos volveremos a ver por aquí. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias a ti, un abrazo.